Hola chicos, ¿cómo están? Lo que vamos a hablar en este video es acerca del lenguaje coloquial y el lenguaje algebraico. El lenguaje coloquial, como vimos en otro video, es la forma de expresar algo con nuestras palabras, y el lenguaje algebraico va a ser la forma de expresar esas palabras pero con símbolos y letras. Bien, ¿qué es lo que vamos a usar para hablar de un número cualquiera? Lo que vamos a usar es, para referirnos a cualquier número, es la letra X. Obviamente que puede ser cualquier letra que ustedes quieran, pero acá la que vamos a usar es la X. Para hablar de dos números cualesquiera, vamos a usar la X, la letra X y la letra Y. Y para hablar de dos números cualesquiera, iguales, que sean iguales, vamos a usar X y X, ¿sí? Cuando son distintos usamos X e Y, cuando son iguales usamos X y X. Bien, vamos a comenzar. Primero, en el lenguaje simbólico, como habíamos visto en otro video, a la expresión 1 más 2 más 3 la expresábamos con el símbolo de la suma y los números 1, 2 y 3. Ahora tenemos el lenguaje algebraico. ¿Qué pasaría? Bueno, en el lenguaje coloquial tenemos que un número cualquiera más 2 más 13. Ese es el lenguaje coloquial. En el lenguaje algebraico me quedaría un número cualquiera que va a ser representado por X más 2 más 13. ¿Bien? Bueno, ahora lo que vamos a ver es cómo usamos la palabra suma. Como habíamos visto anteriormente, decíamos la suma de 1 y 2 es el lenguaje simbólico 1, el símbolo más y el 2. Ahora, ¿cómo nos va a quedar con lenguaje algebraico? Bueno, tenemos el lenguaje coloquial la suma de un número cualquiera y 2. Recuerden que cuando se trata de suma, estamos hablando de que sumamos dos elementos, este y este. En este caso son dos elementos, pueden ser tres elementos o más, ¿sí? ¿Qué vamos a sumar? Bueno, un número cualquiera, en este caso X, y la suma con el número 2, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo, la suma de un número. En este caso voy a cortar la frase. En vez de hablar de un número cualquiera, voy a decir un número, así me queda más corto, ¿sí? Tenemos la suma de tres elementos. Fíjense, un número, el 7 y el menos 9. Otra vez aparece el menos 9, el menos, que no va a ser la operación el menos. ¿Por qué? Porque la operación está indicada por la suma, ¿sí? Así que va a ser, este menos nos va a indicar que el 9 es negativo. Así que veamos, tenemos que sumar tres elementos. Un número cualquiera, X, más el 7 más el menos 9. Ahora tenemos la suma de dos números cualesquiera. En este caso tenemos que sumar dos números que pueden ser cualquiera. Entonces vamos a elegir X y ahí nos queda X más Y. Bien, ahora vamos a ver otros ejemplos utilizando la palabra aumentado. Recuerden, ¿sí? En otro video teníamos 5 aumentado en 2. El lenguaje simbólico era el 5 más 2, ¿sí? Ahora, tenemos un número aumentado en 3. Así que nos va a quedar un número X más 3. Otro ejemplo, un número aumentado en 8. Así que nos va a quedar un número X más 8. Y un número aumentado en 4 nos va a quedar un número X más 4. Y por último vamos a ver la palabra siguiente. Nosotros usábamos la palabra siguiente, por ejemplo, el siguiente de 5. El lenguaje simbólico me quedaba 5 más 1. Recuerden que el siguiente significaba que le sumábamos 1, así que me queda 5 más 1. Cuando tengo el siguiente de un número me va a quedar X más 1. Bien, ahora vamos a pasar a la resta. Nosotros habíamos visto en lenguaje coloquial 1 menos 2 y en lenguaje simbólico era el símbolo, el número 1, el símbolo menos y el número 2. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un número cualquiera? En lenguaje coloquial tenemos un número cualquiera menos 1. Recuerden, cuando aparecían
dos supuestas operaciones, la que en realidad es la operación es la que aparece primero, y entonces este menos nos está indicando que el 1 es negativo. Así que tenemos un número cualquiera, x, menos el menos 1. Bien, ahora vamos a ver los ejemplos con la palabra resta. Tenemos la resta entre 1 y 2. Habíamos visto que el lenguaje simbólico era 1 menos 2. Recuerden, una resta va a indicar que vamos a restar dos elementos. El primero menos el segundo, ¿sí? Recuerden que en la resta sí importa el orden. Entonces, al principio va el 1 menos y luego va el 2. Bien, ahora, ¿qué pasa? Fíjense, tenemos la resta entre un número y menos 3. Nuevamente, lo que me va a indicar la operación es esta palabra resta. Así que el menos significa que el 3 es negativo. Así que tenemos la resta, voy a tener una resta entre dos elementos, un número cualquiera que es x y el menos 3. Entonces me queda x menos 3. Vamos a ver otro ejemplo. La resta entre 7 y un número. Tenemos que hacer una resta entre este 7 y un número cualquiera. Así que nos va a quedar 7 menos x. Y por último, la resta entre dos números cualesquiera. Bueno, recuerden que a dos números cualesquiera lo podíamos representar con x y con la letra y. Así que nos va a quedar, como es una resta entre dos números x e y, nos va a quedar x menos y. Bien, ahora pasemos a la palabra disminuido. Nosotros habíamos visto que si teníamos 5 disminuido en 2, significaba que a 5 le restábamos 2 y me quedaba 5 menos 2. Ahora, la cosa cambia un poquito. Nosotros tenemos un número disminuido en 3. Quiere decir que a un número que no sé cuál es, que es x, le resto 3 y me va a quedar x menos 3. Otro ejemplo, un número disminuido en 8. Me va a quedar x menos 8. Y menos 13 disminuido en un número, bueno, fíjense, nuevamente tenemos la palabra disminuido y el menos acá, adelante. Fíjense que este menos nos va a indicar que el 13 es negativo. ¿Por qué? Porque adelante del menos no hay ningún otro número. Y la operación que importa va a estar indicada por la palabra disminuido. Así que me queda el número menos 13 menos un número cualquiera que es x, ¿sí? Menos 13 menos x. Bien, y por último vamos a ver ejemplos con la palabra anterior. Habíamos dicho que la palabra anterior significaba que le resto 1. El anterior de 5 me queda 5 menos 1. Así que el anterior de un número cualquiera me va a quedar ese número menos 1, es decir, x menos 1. Bien, ahora vamos a pasar al producto. Nosotros teníamos el lenguaje coloquial 1 por 2 y en lenguaje simbólico teníamos 1.2, ¿no? 1 por 2. Ahora tenemos 4 por un número cualquiera. El lenguaje algebraico, esto es 4 por y un número cualquiera lo representamos con x. Bien, ahora vamos a utilizar la palabra producto. Nosotros sabíamos que el producto entre 1 y 2 era una multiplicación entre este elemento y este elemento. Pueden ser entre 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos. Bueno, en este caso tenemos 2 elementos, ¿sí? Entre 1 y 2 me quedaba 1.2, es decir, 1 por 2. Ahora, la cosa va a cambiar y nos va a decir el producto entre un número cualquiera y menos 3. Así que yo voy a multiplicar este elemento con este elemento, ¿sí? Nuevamente, este menos me está indicando que el 3 es negativo. ¿Por qué? Porque la operación principal está indicada por el producto. Aparte, recuerden que yo necesito 2 elementos mínimo para poder multiplicar. Entonces, un elemento es la x, un número cualquiera, por el menos 3. Otro ejemplo es el producto entre 7 y un número cualquiera. Entonces, tengo que multiplicar el 7 y la x. Me queda 7 por x. Y por último, el producto entre dos números cualesquiera. Recuerden que si yo tengo dos números cualesquiera, tengo una x y una y, ¿sí? Así que si quiero el producto entre estos dos, tengo que hacer x por y.
Y por último vamos a ver qué pasa cuando hablamos del doble, el triple, en fin. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de del doble de un número, por ejemplo, el doble de 5, nosotros teníamos 2 por 5? Ahora, cuando se trata del doble de un número cualquiera, nos va a quedar 2 por x. El triple de un número cualquiera, 3 por x. El cuádruple de un número, 4 por x. El quíntuple de un número, 5 por x, etcétera, etcétera. Bien, ahora vamos a ver acerca del cociente, es decir, la división. Nosotros habíamos visto en lenguaje coloquial 1 dividido 2 y en lenguaje simbólico era 1 2.2, es decir, 1 dividido 2. Ahora vamos a tener un número cualquiera dividido menos 1. Recuerden que la operación principal, ven que tenemos dividido y menos. La operación principal está indicada por el dividido, así que el menos va a indicar que el 1 es negativo. Y nos queda un número cualquiera, x, dividido, 2 puntos, el menos 1. X dividido menos 1. Vamos a pasar a la palabra cociente. ¿Sí? Recuerden que si yo calculo un cociente, tiene que ser entre dos números, dos elementos. ¿Sí? En este caso, elemento el número 1 y el número 2. Entonces me va a quedar una división entre 1 y 2. 1 dividido 2. Ahora lo que vamos a tener va a ser el cociente entre un número y menos 3. Nuevamente tengo dos elementos. En este caso es un número cualquiera que es x y el menos 3, que este menos indica que el 3 es negativo. Así que nos queda el cociente, es decir, la división entre un número x y menos 3. Nos queda x dividido menos 3. Otro ejemplo, el cociente entre 7 y un número cualquiera. Es decir, 7 dividido x. Y el cociente entre dos números cualesquiera significa que yo voy a dividir dos números que pueden ser cualquiera. Dos números, por ejemplo, x e y. Entonces me queda x dividido y. ¿Sí? Estoy dividiendo dos números cualesquiera. Por último, vamos a pasar a ver lo que significa la mitad, la tercera parte, cuarta parte, quinta parte de un número cualquiera. Nosotros habíamos visto que la mitad de un número, por ejemplo, la mitad de 5 es 5 dividido 2. La tercera parte de 5 es 5 dividido 3. ¿Sí? Recuerdan que cuando hablábamos de partes, hablábamos de partir en varias secciones, o sea que el hecho de partir significa dividir. ¿Sí? En este caso, dividir en 3, por ejemplo. Bien, vamos a comenzar. La mitad de un número cualquiera es ese número dividido 2. La tercera parte de un número cualquiera es ese número cualquiera x dividido 3. X dividido 3. La cuarta parte significa que tengo que dividir por 4 a un número cualquiera. X dividido 4. La quinta parte de un número cualquiera es x dividido 5. Bien. Por último vamos a pasar a la potencia y la raíz. Comenzamos con la potencia. Nosotros habíamos visto en lenguaje coloquial 3 al cuadrado y en lenguaje simbólico era el número 3, la base 3 con el exponente 2. Ahora lo que vamos a tener es lo siguiente. El lenguaje coloquial es un número cualquiera al cubo, nos va a quedar en lenguaje algebraico es un número cualquiera x al cubo con exponente 3, x al cubo. Tenemos un número cualquiera a la cuarta, un número cualquiera es x elevado a la 4. Un número cualquiera al cuadrado a la cuarta. ¿Cómo sería esto? Bien, un número cualquiera al cuadrado va a ser x a la 2 y todo eso a su vez elevado a la 4. Entonces me queda x a la 2 y todo eso a la 4. Ahora, un número a la cuarta al cubo, lo mismo. Un número cualquiera x elevado a la 4 y todo eso elevado a la 3. Y un número al cuadrado. Al cuadrado es un número cualquiera que es x elevado a la 2 y todo eso elevado a la 2. Y por último vamos a ver la raíz. En lenguaje coloquial nosotros habíamos visto la raíz cuadrada de 3 y en lenguaje simbólico era el símbolo de raíz cuadrada y en el radicando el 3. Bien, ahora la cosa cambia un poquito. Nosotros tenemos el lenguaje coloquial raíz cúbica de un número cualquiera y en lenguaje algebraico me va a quedar el símbolo de la raíz cúbica, significa que el índice es 3
de un número cualquiera, entonces el radicando va a ser x, ¿sí? La raíz cúbica de un número cualquiera que es x. Lo mismo con raíz cuarta de un número cualquiera. La raíz con índice 4 de un número cualquiera que es x. La raíz cuarta de un número al cuadrado es la raíz cuarta, es decir, raíz con índice 4 de ¿qué? De todo este radicando, es decir, un número cualquiera que sería x elevado a la 2. Lo mismo con este, raíz cúbica, que sería el símbolo de la raíz con índice 3, ¿de qué? De todo este radicando, de el número a la cuarta, es decir, la x elevado a la 4. Y por último, otro ejemplo, raíz cuadrada de un número al cuadrado, me queda la raíz cuadrada, el símbolo, y en el radicando iría todo esto, iría un número cualquiera que es x elevado a la 2. Entonces me queda raíz de x a la 2. Bien. Bueno, acá terminamos con este video. Espero que me hayan podido entender y les mando un beso grande.